Bien, ahora les voy a compartir la presentación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. Bien, vamos a iniciar esta última partecita de la primera ley de la termodinámica, que es, ya vimos sistemas cerrados y trabajamos sobre sistemas en los cuales siempre está el fluido confinado dentro de un recipiente. Y podemos calcular o su trabajo de frontera, o podemos calcular el calor que absorbe o pierde. Y hasta ahí, porque el fluido, pues, o se puede expander o no se puede expander. Y sabemos que si no se puede expander, de entrada, pues el trabajo de frontera o comprimir, de entrada el trabajo de frontera es cero, ¿no? Pero sí podemos calcular el calor a través de la ecuación de la primera ley, ¿sí? Que nos dice que el cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo de frontera. Y podemos calcular la temperatura y para esto hay que calcular la energía final con la energía interna o la entalpía en caso de que sea más fácil. Recuerden que hicimos un problema en el cual no podíamos calcular el trabajo de frontera y con eso no podíamos calcular la energía. Pero ¿qué hicimos? Sumamos el trabajo de frontera a la energía interna y dijimos que eso es la entalpía y ya trabajamos con la entalpía sin necesidad de tener que calcular el trabajo de frontera. Entonces cada problemita pues hay que analizarlo bien cómo lo podemos atacar y, y las ecuaciones pues siempre son las mismas, ¿no? Entonces eso para sistemas cerrados. Sin embargo también tenemos sistemas abiertos. Un sistema abierto es aquel en el que la masa fluye a través del sistema o a través del equipo. Entonces la masa es la que está pasando. Aquí ya vamos a trabajar, ya vamos a ver máquinas termodinámicas a través de las cuales pasa el fluido o se comprime o se guarda el fluido. Estas máquinas pues, van a ser turbinas. Las turbinas, el ejemplo más claro es la turbina que se utilizan para generar la energía eléctrica en las centrales termoeléctricas. El vapor de agua pasa a través de la turbina, se expande en la turbina y hace que gire la turbina y al girar, ese eje que está girando se conecta a un generador eléctrico y este generador eléctrico, que es una bobina, produce la electricidad, ¿no? Entonces, estos equipos, como las turbinas, ya son máquinas termodinámicas. También tenemos los compresores. Un compresor también entra y sale masa. Y el compresor es el principio de operación inverso a la turbina. La turbina genera trabajo y el compresor consume trabajo para comprimir. Entonces vamos a ver turbinas, compresores y bombas, no, toberas y difusores, que son dos sistemas muy simples de los cuales se deriva la turbina y el compresor. Entonces vamos a cambiar el esquema, ya vamos a trabajar unos procesos en los cuales ya tenemos una máquina termodinámica que está produciendo o consumiendo energía. ¿Por qué la masa pasa a través de ella? Esa es la diferencia. La ecuación es prácticamente la misma. La ecuación, vamos a ver que es prácticamente la misma. Lo que cambia es que ya en estos sistemas sí existe la energía cinética, o sea, sí existe en cantidad importante. Recuerden que la energía cinética y la energía potencial de la primera ley en sistemas cerrados las despreciamos porque eran muy pequeñas. Pues qué tanto se puede mover o qué tanta posición puede tener un gas confinado en un recipiente. Muy pequeño. Sin embargo, en sistemas abiertos, pues la velocidad ya es la velocidad que lleva el fluido. Y el vapor, pues puede tener una velocidad enorme, ¿no? O el sistema puede ser un sistema en el cual el fluido se mueve a alturas importantes, entonces ya tiene una energía potencial importante. Por ejemplo, el agua de una torre de enfriamiento, una torre que tenga unos 30 metros de altura, y el agua que escurre a través de esa torre de enfriamiento tiene una energía potencial importante, porque son 30 metros de altura.
y contra la masa total del fluido que corre a través de esa torre, pues nos damos cuenta que la energía potencial también es muy grande. Entonces, la ecuación vamos a ver que prácticamente es la misma, pero ya vamos a considerar todas las demás energías. Entonces, de eso vamos a tratar en esta última parte del curso de sistemas abiertos. Son máquinas o dispositivos a través de los cuales la masa sí fluye, ¿no? Entonces, esto pues es lo que les platiqué ahorita, ¿no? Para poder hacer el análisis de la ecuación de la primera ley para sistemas abiertos, pues primero tenemos que analizar cómo lo hicimos en sistemas cerrados, que pusimos un sistema y dijimos que era la frontera, que podía ser física o virtual, y que el fluido contenido adentro tenía sus energías, que era la energía interna, la energía cinética y la energía potencial, y a través de las fronteras podía pasar entrar o salir trabajo y calor. Y de ahí dedujimos, cancelando la energía cinética y la energía potencial, que simplemente hacemos una igualdad. Las energías contenidas en el fluido son iguales a las energías que entran o salen de mi sistema. Y de ahí salió que delta U es igual a Q menos W, donde W era el trabajo de frontera. Entonces aquí tenemos que hacer un análisis muy similar, nada más que aquí lo vamos a denominar volumen de control. Es un volumen, es un espacio que puede ser una máquina, ese volumen, ¿no? Puede ser una máquina, puede ser un dispositivo, a través del cual está fluyendo la masa. Esa es la diferencia. Aquí sí podemos ver que este volumen de control, que es una máquina, una cantidad de sustancia, tiene una entrada y una salida de masa. Entonces, la masa que entra debe de ser igual a la masa que sale. Ese es el análisis o la consideración que tenemos que hacer para un sistema en estado estable. Un sistema en estado estable no ocurre adentro de la máquina, no ocurre o un consumo de esa masa o una generación de esa masa. Entonces realmente si eso no está ocurriendo, pues toda la masa que entre va a ser la masa que sale. Y es decir, que si entran 5 kilogramos, van a salir 5 kilogramos. Ahora, como aquí el flujo de la masa, pues se tiene que medir con respecto del tiempo, si no, pues no pudiera medirse un flujo, ¿no? Algo que se mueve en función del tiempo, ¿no? Entonces, la masa también debe de fluir en función del tiempo. También debe de fluir en función del tiempo, entonces la masa la vamos a medir ahora como kilogramos, por ejemplo, por segundo. Siempre se mide por tiempo. Y siempre se utiliza como tiempo básico la unidad en tiempos de segundo, ¿no? Los sistemas de unidades tienen su unidad de tiempo fundamental y es el segundo. No significa que no se puede medir en masa por hora o masa por día, pero medirla por segundo es la base fundamental, ¿no? Entonces, eh, toda la masa que entra va a ser igual a la masa que sale. ¿Qué pasaría si la masa que entra no es igual a la masa que sale? Tendríamos un sistema no estable. ¿Por qué? Porque imaginen si entran 10 kilos por segundo de gas helio, por ejemplo, o vapor de agua a un equipo y salen 5 kilogramos por segundo, quiere decir que adentro se están quedando 5 kilogramos de vapor adentro del reactor o adentro de la máquina o adentro del dispositivo. Entonces va a llegar un momento en que ese dispositivo se va a saturar, incluso puede reventar porque se está quedando la masa adentro. Y si esa masa no pasa algo con ella, pues va a llegar un momento en que el reactor o el proceso se va a detener porque se va a llenar. O también puede ser al revés, que entren 10 kilogramos y salgan 20. Entonces va a empezar a bajar el volumen del fluido dentro de la máquina y va a llegar un momento en que se va a vaciar porque está saliendo más de lo que entra. Entonces va a llegar un momento en que el volumen del fluido dentro del sistema pues va a llegar a cero, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que todos los días que entren serán los días que estén saliendo, ¿no? Con respecto al tiempo. Si saliera más, llega un momento en que se detiene, no puede mantenerse estable el sistema. La única forma es que entre lo mismo que sale. Y bajo ese criterio es que vamos a resolver los problemas.
Entonces, la primera ecuación que tenemos que definir es una ecuación que me permite estimar la masa que entra y sale de mi sistema, o de mi máquina, o de mi volumen de control. Cuando era un sistema cerrado no había problema, porque los 5 kilogramos de helio siempre están adentro del tanque, o siempre están adentro del equipo donde están almacenados, ¿no? Ahí no había problema. Pero aquí sí, necesitamos calcular la masa que entra, la masa en función del tiempo. Eso se le llama flujo másico y lo vamos a conocer con la M y un puntito arriba. Ese es el flujo másico. Entonces, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, y es lo que tenemos aquí. El flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Eso para tener un flujo estacionario o un flujo estable. Y se mide en kilogramos por segundo. Ahora, ¿cómo calculo el flujo másico? Pues aquí está la ecuación. La ecuación para calcular el flujo másico es la densidad por la velocidad del fluido por el área a través de la cual pasa el fluido. Esa área es como cuando ustedes ven una manguera, ¿no? La manguera la ven de frente así, que no esté saliendo agua, ¿no? Vean la manguera. Esa área que se ve, el hueco, el área, ese es el área transversal al flujo del agua, ¿no? Entonces, ese es el área que necesitamos, es decir, el área del diámetro interno de la manguera, en este caso, o de cualquier ducto, ¿no? ¿No? Considerando que sean cilíndricos. Entonces, multiplicando la densidad del fluido por su velocidad y por el área a través de la cual pasa, es decir, del pi por radio al cuadrado, ¿no? El área de una circunferencia es pi por radio al cuadrado. Con eso nos da kilogramos por segundo. Y lo podemos hacer aquí muy fácilmente, ¿no? Si multiplicamos kilogramo, la densidad que tiene kilogramos sobre metro cúbico, son sus unidades. La velocidad son metros por segundo. Y el área son metros cuadrados. Cuando multiplicamos la velocidad por el área, nos da metro por metro cuadrado es metro cúbico por segundo, porque la velocidad lleva el segundo. Este metro cúbico por segundo, si se multiplica por la densidad, que está por metro cúbico, se cancelan los metros cúbicos y nos va a quedar kilogramos por segundo. Entonces las unidades son las que estábamos esperando encontrar. Este flujo másico son kilogramos por segundo. Entonces esta ecuacióncita nos ayuda a calcular eso. ¿Cuánta masa fluye con respecto del tiempo en segundos? Y esa masa dice, entonces, si decimos que la masa, para que sea un sistema estable, la masa que entra es igual a la masa que sale, pues entonces ρA a la entrada debe de ser igual a ρA a la salida. Esa es una igualdad que nos va a ayudar a calcular flujos en un sistema en el cual pues está fluyendo la masa, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en la misma ecuación de flujo másico también tenemos el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es el volumen por tiempo. Así como el flujo másico es la masa por tiempo, el flujo volumétrico es el volumen. Porque recuerden que un fluido siempre lleva un volumen determinado. Y ese volumen cambia si cambian las propiedades termodinámicas del fluido. Un fluido frío lleva un volumen menos. Es la misma masa, ¿no? Pero lleva un volumen más pequeño. Si ese fluido se calienta dentro de la máquina, va a cambiar su volumen a la salida. Chequen que la masa es la misma, pero lo que sí cambia es el volumen. Porque puede entrar un kilogramo de agua a una turbina y llevar un determinado volumen. Pero si adentro de la turbina se enfría el fluido, va a cambiar su volumen y se va a reducir. Va a salir la misma masa, pero con un volumen más pequeño. Entonces, en este tipo de sistemas abiertos, la masa es siempre la misma, pero el volumen es diferente. Entonces, ese volumen se calcula multiplicando la velocidad por el área simplemente. Ahorita lo vimos, ¿no? Al multiplicar la velocidad por el área, nos da metros cúbicos por segundo. Entonces, el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad por el área, lo cual también es igual a decir la densidad por el flujo volumétrico, es decir, densidad por Q con una bolita arriba. O luego se confunde mucho el flujo volumétrico, que en muchas bibliografías es una Q, como si fuera el calor. Pero ese Q le ponen un puntito arriba, también pudiera ser el flujo de calor, ¿no? Calor por segundo.
Entonces genera confusión luego, aunque lo van a ver como Q en mucha bibliografía. Es mejor utilizar la B de volumen con un puntito arriba, y eso nos indicaría que es el flujo volumétrico. Entonces, flujo másico es igual a densidad por la B con un puntito arriba, o la densidad por la velocidad por el área. Es lo mismo, ¿no? Recuerden que hay una relación entre el flujo másico y el flujo volumétrico. Entonces, con esas ecuacioncitas nos vamos a quedar en esta parte inicial, en donde lo primero que debemos de aprender a calcular es la masa y el volumen en un volumen de control. ¿Ok? Entonces nos quedamos con esas ecuaciones, ¿no? Por ahí anótenlas cuando las utilicemos. Entonces, ¿qué nos falta definir? Simplemente, si ya podemos calcular cuánta masa entra o cuánta masa sale, y qué volumen entra y qué volumen sale, pues ya nos faltaría calcular o definir la ecuación de energía para poder calcular, pues no sé, la temperatura del fluido, a la salida o a la entrada de mi volumen de control o de mi equipo termodinámico, o calcular el calor que entra o sale de esa máquina, o si la máquina está haciendo un trabajo, o si el trabajo se está haciendo por fuera sobre el fluido dentro de la máquina. Pudiera ser, ¿no? El trabajo ya sabemos que entra o sale, ya sea que lo haga el fluido o se haga sobre el fluido. Y el calor también, el calor puede entrar o salir. Si se enfría, sale el calor. Si se calienta, entra el calor. Entonces, eso que ya hemos visto sigue aplicándose idénticamente este, en los volúmenes de control, es decir, en una máquina térmica, ¿no? O en un dispositivo a través del cual fluye la masa. Entonces, la ecuación se hace el mismo análisis que hicimos con los sistemas cerrados, en donde dijimos, este es mi universo o mi sistema, adentro está mi fluido, y ese fluido tiene energía interna, energía cinética y energía potencial. ¿Eso a qué es igual haciendo un equilibrio térmico? Es igual a la energía que entre o salga de mi sistema a través de la frontera. ¿Cuáles son? Pues el calor y el trabajo. No hay otras, ¿no? El calor o el trabajo. Y así definimos, cancelando las energías pequeñitas, potencial y cinética, que el cambio de energía interna era igual al calor menos el trabajo de frontera. Así fue como dedujimos la ecuación y es la que aplicamos, ¿no? Aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí tenemos un volumen de control, es mi sistema. El calor, aquí está como calor de salida, pero puede ser calor de entrada también, ¿no? Está un trabajo, pero chequen que este no es el trabajo de frontera. Este es un trabajo termodinámico cualquiera. Puede ser un trabajo eléctrico, puede ser un trabajo mecánico, pero ya no es el trabajo de frontera, ¿no? El trabajo de frontera, recuerden que ya quedó confinado dentro de mi sistema, porque siempre va a estar ahí en caso de que haya un cambio de volumen, y lo sumamos a la energía interna, y ahora mejor vamos a trabajar con las entalpías. En los volúmenes de control ya no nos interesa calcular el trabajo de frontera, porque ese siempre va a estar presente, y no lo puedo yo utilizar, esa energía no la puedo yo utilizar para un trabajo externo, un trabajo este, positivo para el proceso que quiero analizar, otro trabajo termodinámico. Entonces, pues ahí se va a quedar adentro. Y para que se quede adentro, lo vamos a interpretar entonces como entalpía. Entonces, este es otro trabajo cualquiera, que puede entrar o se puede producir en mi sistema o puede ser externo y afectar a mi sistema. Y, y nada más. Adentro, sí ya sabemos que tenemos qué energías tenemos adentro en mi volumen de control, en la masa que está entrando a mi máquina, qué energías tengo ahí adentro. Voy a tener la entalpía y vamos a tener la energía cinética y la energía potencial, las cuales son las que tenemos aquí. Esta es la ecuación de la primera ley para un sistema abierto. Igual, el mismo razonamiento. ¿Qué energías están en mi volumen de control, en el fluido que está entrando y saliendo de mi máquina? Está el cambio de energía y de entalpía. Nomás que aquí está desglosado. Esto es delta H, ¿no? O triangulito H, que representa el cambio de entalpía. H2 menos H1. Más la energía cinética, el cambio de energía cinética. Delta H, perdón, delta S, ¿no? Delta S como energía cinética. Y sabemos que va a ser la energía cinética 2 menos la energía cinética 1.
Y la energía potencial, el cambio de energía potencial, triangulito EP. Y sabemos que es la energía potencial 2 menos la energía potencial 1. Aquí está. Sabemos que la energía potencial se calcula, es la gravedad por la altura, por la masa, pero la masa está aquí afuera factorizada porque como afecta a todas las energías, pues aquí se expresa factorizada nada más, para no ponerla en cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esta es la energía potencial, la masa por la gravedad por la altura. Esta es la energía cinética, la masa por la velocidad al cuadrado entre 2. Y aquí está la entalpía, que es la masa por la entalpía. Entonces, ¿y eso a qué es igual? Pues a todo lo que entra y sale de mi sistema, o de mi volumen de control en este caso, que va a ser el calor, igual que en la primera ley con sistemas cerrados, menos el trabajo. Este trabajo ya no tiene una B, porque ya sabemos que no es el trabajo de frontera. Este es cualquier otro trabajo que lo puede hacer mi sistema o se puede hacer sobre mi sistema. Y lo vamos a identificar como un trabajo isentrópico. Así lo vamos a conocer. Para no decir trabajo, pero ¿qué trabajo es? Es un trabajo isentrópico. ¿Por qué se denomina isentrópico? Porque no es, en esta fórmula no se están considerando las pérdidas que siempre hay en una máquina térmica. Y esas pérdidas son por fricción, por calor que se pierde de mi sistema, no ese calor que entra y sale, que en un determinado momento lo tengo controlado, no otro tipo de calor, por ejemplo la fricción genera calor, y ese calor que se genera por fricción dentro de una máquina térmica, ese calor no se puede convertir en trabajo, se pierde, se desperdicia. Entonces aquí como este trabajo no está considerando las pérdidas de esa energía que no se puede convertir en trabajo, se denomina trabajo isentrópico. Las entropías, cuando definimos las energías al inicio del curso, cuando vimos las tablas termodinámicas y hablamos de la entropía es una energía que se pierde y que no se puede convertir en trabajo. Es un desperdicio y que siempre está presente porque así funciona el universo. Por eso la segunda ley de la termodinámica nos dice que es imposible convertir toda la energía en trabajo. No existe una máquina térmica perfecta. No sé, no existe. O sea, no podemos evitar que parte de la energía se desperdicie. ¿Por qué? Porque así funciona el universo. Entonces, eh, estas máquinas consideramos que la entropía de mi fluido a la entrada es igual a la entropía del fluido a la salida. Eso significa que no va a haber pérdidas. ¿Sí? Normalmente siempre la entropía, y de hecho es por ley, la entropía siempre se incrementa. Es decir, siempre se tiene que desperdiciar energía. Como aquí no va a haber desperdicios ni por fricción, ni por pérdidas de calor, por otro tipo de irreversibilidades ahí, por eso se denomina trabajo isentrópico. ¿Qué significa? Que cuando ustedes lleven otros cursos más adelante y vean nuevamente y vean ahí la segunda ley, tienen que recordar de que ese trabajo es el trabajo isentrópico, porque en aquellos cursos van a calcular otro tipo de trabajos y van a calcular la entropía perdida para después decir, mi trabajo ideal isentrópico es de 50 kilojoules. El fluido me va a entregar, en mi máquina térmica me va a entregar un trabajo de 50 kilojoules. Y ya después vamos a usar la segunda ley, vamos a calcular la entropía. Y van a decir ustedes, calculamos la diferencia de entropía que sí existe. O sea, entropía 1 no es igual a entropía 2. O sea, la entropía de la entrada no es igual a la entropía de la salida. Entonces vamos a calcular la entropía y vamos a decir, se están perdiendo 10 kilojoules de entropía real. Entonces vamos a decir, entonces mi trabajo ideal isentrópico era de 50. Ahora quítale 10 kilojoules que se pierden por entropía y realmente el trabajo, así se llama el trabajo ahora, trabajo real es de 40 kilojoules. Entonces ya no fueron 50, realmente son 40, ¿verdad? Los que realmente se están obteniendo. Y luego va a venir la tercera ley de la termodinámica, que esa ya se utiliza en diseño. Y de esos 40 kilojoules reales, vamos a hacer cálculos utilizando un concepto que se llama exergía en la tercera ley de la termodinámica. Y vamos a ver que ese trabajo real se va a convertir en otro tipo de trabajo, que es un trabajo que se denomina trabajo útil.
Ya, pues lo final es realmente el trabajo útil, porque puede ser real, pero puede ser que no sea útil. Entonces, bajo el concepto de exergía, que también involucra la entropía, vamos a calcular y vamos a decir que se pierden otros 20 kilojoules entre el trabajo real y el trabajo útil. Y realmente mi trabajo útil van a ser 20 kilojoules y empezamos con 50 isentrópicos, ¿no? Después se nos volvieron 40 reales y después se nos vuelven 20 como trabajo útil. Por eso es que las máquinas térmicas son muy ineficientes, ¿no? Muy ineficientes, porque las leyes de la termodinámica establecen que se pierde mucha energía en todos los procesos y no podemos evitar que se pierda. Así funciona el universo, ¿no? Por eso son leyes, leyes de la termodinámica. Entonces, pues después de todo este rollito, es nomás para entender por qué trabajo isentrópico, ¿no? Es nuestro primer trabajo y es un trabajo ideal. Y así se conoce isentrópico, porque no estamos considerando pérdidas. Entonces, así nos queda nuestra ecuacioncita, ¿no? Q menos W isentrópico es igual al cambio de entalpía más el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Ahora sí están presentes la energía cinética y la energía potencial. Y acá afuera tenemos otro tipo de trabajo que es el trabajo isentrópico. Pero la ecuación, si checan con la ecuación de la primera ley de sistemas cerrados, son análogas, ¿no? Parece que fueran las mismas. Claro que las propiedades son diferentes, ¿no? Entonces anoten esta ecuacióncita, ¿no? Porque es la que vamos a trabajar. Y finalmente, para no saturarnos con esto, eh, vamos a hablar que esta ecuación de la primera ley en sistemas abiertos la vamos a utilizar en diferentes tipos de equipos. Aquí ya vamos a trabajar con equipos, ya no son tanques o globos o cilindro pistón émbolo donde tenemos un confinado, un fluido. Aquí la masa está fluyendo y tenemos diferentes, de hecho vamos a ver 5 equipos, o son 5 equipos principales que se trabajan, que son las toberas, los difusores, las bombas, los compresores y las turbinas. Entonces vamos a empezar con los más simples, con aquellas que no producen o consumen trabajo. Una tobera y un difusor no es más que un cono, ¿no? Esos megáfonos que luego salen por ahí, ¿no? Para incrementar el sonido, ¿no? No un megáfono eléctrico, sino un megáfono que es un cono, no un cucurucho así, ¿no? Incluso podemos hacer uno nosotros, ¿no? Con una hoja donde tenga un área de salida más grande, el cono, y una entrada acá para gritar a través del cono. Eso es un difusor. Es simplemente así de simple, ¿no? ¿Y por qué se les conoce como difusores? Porque amplían. ¿Para qué gritamos a través de ese cono? Para que nos escuchen más recio la gente, ¿no? De hecho, hay muchos megáfonos de ese tipo, ¿no? Que no son eléctricos, son simplemente aprovechando el principio de un difusor. Y es lo que hacen. Amplían, porque la salida es más grande que la entrada, ¿no? Entonces, ese tipo de equipos, si observamos cómo amplía el difusor, lo que hace es expander el fluido. Cuando nosotros gritamos a través de él, pues es aire lo que estamos exhalando para poder gritar, ¿no? Entonces es un aire que estamos impulsando a través del megáfono ese y se expande el aire y el sonido se proyecta más lejos, ¿no? Entonces, ese difusor es lo que hace, disminuye la velocidad del fluido porque lo expande. Eso hay que entenderlo simplemente. Si, si ustedes tienen una manguera con un chorro de agua y se hiciera más grande la salida de la manguera, ¿aumentaría o disminuiría la velocidad del agua? Pues disminuiría, ¿no? Que sería el efecto contrario a que si le ponen el dedo a la salida de la manguera, que es lo contrario. Si le ponen el dedo al chorro de la manguera, lo que hacen es disminuir el área y el chorro de agua llega más lejos. Eso lo hacemos en forma sin pensarlo, ¿no? Queremos que el agua llegue más lejos, le ponemos el dedo, ¿no? Entonces es lo inverso de un difusor. En lugar de ser más grande la salida, ahora es más pequeña. Y a ese equipo se le llama tobera. Una tobera es el equipo invertido de un difusor. Y aquí lo vemos en el diagrama, ¿no? El difusor tiene un área de entrada pequeña y un área de salida grande.
como un megáfono. Pero si lo invertimos, simplemente lo invertimos, y que el fluido entre por la parte más amplia y salga por la parte más pequeña, y eso ahora es una tobera, ¿sí? Mientras que el difusor disminuye la velocidad de entrada, aquí nos dice velocidad de entrada V1, velocidad de salida V2, que es menor, y de hecho es doble, ¿no? El signo de menos, lo cual significa que es mucho menor. La velocidad es mucho menor que la velocidad de entrada. La velocidad de salida es mucho menor que la velocidad de entrada, porque es más grande el área de salida. Y en la tobera, que es al revés, nos dice que la velocidad de salida es mucho más grande que la velocidad de entrada. Y eso es muy lógico pensarlo. Si entra por un área muy grande, ese volumen de fluido pues va a incrementar su velocidad porque se está reduciendo el área, ¿no? Igual que con el chorro en la manguera, aumenta la velocidad. Entonces, nuestros primeros cálculos con sistemas abiertos los vamos a hacer con estos dos equipos, con un difusor y con una tobera. Entonces, y luego nos preguntamos, bueno, ¿y estos equipos qué onda? ¿Dónde se utilizan? ¿Dónde están? ¿Para qué los estimo? ¿Para qué los calculo? ¿Cuál es su utilidad? Pues la utilidad es muy importante porque su principal utilización es para eso, para reducir o incrementar la velocidad de un fluido. Y en muchos dispositivos y en muchos equipos, vehículos y máquinas de proceso, se requiere o disminuir la velocidad de un fluido dentro de mi proceso o incrementarlo, ¿no? Entonces, realmente lo que estamos haciendo es utilizar o una tobera o un difusor. Y en máquinas más grandes, pues se utiliza en los aviones de reacción, en los aviones que tienen reactores. Pues en un avión de esos grandes, ¿no? Que todos, la mayoría hemos viajado en un avión de esos. Y luego vemos los motorzotes que tienen ahí en las alas. Esos motores, si ustedes observan en la parte de atrás, tienen un dispositivo que funciona como tobera y como difusor, ¿sí? Cuando el avión va a despegar, y luego en muchas películas se ve también de esas películas sensacionales, sensacionalistas de los gringos, ¿no? Donde el avión va a despegar en el portaaviones o donde sea, y le enfocan los motores, ¿no? Y vemos cómo se cierra el área del motor a la salida, donde están saliendo los gases de combustión del motor, de reacción. Se ve que se cierra, se convierte en una tobera, ¿sí? Al reducir el área y cerrar el área de salida del motor, incrementa la velocidad de los gases de combustión y es lo que hace que el avión se eleve, le da más fuerza al empuje y el avión se eleva con facilidad. Por eso cierra su tobera, convierte en una tobera la salida del motor, ¿sí? Y se eleva al reducir el área. ¿Y qué hace cuando quiere aterrizar el motor o el piloto cuando maniobra su motor ahí? Cuando quiere aterrizar hace lo contrario, lleva una cierta velocidad atrás con el motor y abre, se convierte en un difusor. Entonces el mecanismo es para abrir y cerrar. Al abrirse se convierte en el difusor. Eso hace que los gases del motor, los gases de combustión del motor, que son lo que lo mueven, reduzca su velocidad. Y el avión se frena, pierde fuerza y aterriza. Si no, pues aterrizaría a una velocidad muy grande y no podría detenerse, ¿no? Entonces, o cuando hemos viajado en aviones comerciales y llegamos al aeropuerto y viene la parte crítica del aterrizaje, ¿no? Que todos tememos, ¿no? Y ya aterriza el avión ahí, en el mejor de los casos, ¿no? Y ahí vamos botando en la pista, ¿no? Y oímos los motores, como hacen un ruido, como que se van amarrando los motores y sentimos que se amarra el motor. Y si observamos, y si nos toca ir del lado del ala y observamos el motor, vemos que se abre completamente. La parte de atrás del motor se abre. Se hace un área muy grande. Abre el difusor completamente para que todos los gases salgan y se pueda frenar el avión, ¿no? Porque vemos que batalla para frenarse, ¿no? Porque lleva mucha fuerza. Tiene que aterrizar con una velocidad grande, porque si no se caería el avión. Tiene una velocidad mínima de sustentación. Y sentimos y oímos cuando abrió y se formó un difusor, ¿no? Entonces, pues ahí es donde se aplican muchos procesos, ¿no? Que es importante controlar la velocidad de los gases. Muy bien,
Entonces, pues con esto vamos a concluir. Ya mañana voy a tener abierta la reunión de Zoom a la hora del examen. Entran a la plataforma y lo bajan ahí, dice, no, va a estar abierto ahí, por unas 2 horas vamos a dar para resolver el problemita ahí. Y voy a tener abierta la sesión de Zoom por si tienen alguna duda, con algún problema, la interpretación o que no entiendan qué está pidiendo, pues voy a estar conectado, ¿no? En la sesión. O sea, que sean 2 horas. Sí, y 2 horas, ¿no? Sí, 2 horas. Sería de 3 a 5 mañana, ¿no? Que sea 3 horas, profe. Ah, pues que sea para el otro día, ahora sí. No, pues ya vemos mañana. El examen está para resolver, no va a ser problemas muy complicados, ¿no? El chiste es que entiendan los conceptos termodinámicos y sepan identificar qué nos pide el problemita, es todo, ¿no? No crean que vamos a hacer como en las tareas. En las tareas suelen ser problemitas más complejos pues tienen tiempo ustedes de investigar y de revisar o de pedir asesorías. Y en los exámenes, pues tenemos que hacerlos más tranquilos, ¿no? Son exámenes. No tenemos todo el tiempo del mundo. Ok, entonces, pues nos vemos mañana, jóvenes, a la misma hora. Hasta mañana, profe. Hasta mañana, cuídense. Mañana, Nos vemos. profe. Bye.